Luján, cada vez hay más empresas y consultoras que buscan un compliance officer en todas sus áreas. ¿Qué papel juega el género en esa búsqueda? Porque supongo que no debe ser solo el perfil técnico. Bueno, es importante lo que comentás porque sin duda el perfil técnico es esencial, ¿no? Sin embargo, existen otras cualidades y otras habilidades que no tienen que ver con habilidades técnicas, sino habilidades blandas, como puede ser la comunicación, el liderazgo, la capacidad de influenciar dentro de la organización y la visión estratégica, que son esenciales en un compliance officer. Ahora, si vos me consultás y me decís, ¿realmente el género puede influir o no? Hay algunas estadísticas y algunas opiniones que sostienen que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Ajá. Sin embargo, la Oficina contra las Drogas y la Corrupción de las Naciones Unidas emitió un informe en el 2019 que dice que todavía nos falta un poco más investigar y más datos duros para probar que esto es verdad. Hay un caso que es interesante, que es en Perú, que se desmanteló una red de drogas que estaba enquistada en un grupo de policías, se cambiaron todos por mujeres y esto hizo que bajara el nivel de corrupción. Entonces lo que se establece ahí es que en realidad lo que influye fue que cuando toda la red es de un mismo género, eso es lo que hace que el nivel de corrupción aumente. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sostener realmente hoy que hay datos seguros que las mujeres son menos corruptas que los hombres, que necesitamos más investigación para eso. Con lo cual, creo que lo que va a jugar en definitiva es la meritocracia, que para mí es fundamental. Claro. Ahora hay empresas que pueden tener políticas de cupo dentro de las empresas y que quieren llegar a que mujeres tengan en determinados puestos de liderazgo sean mujeres. Entonces, al momento de seleccionar entre un hombre y un varón y una mujer en igual condiciones, con los iguales méritos, iguales cualidades, conocimientos técnicos y habilidades blandas, probablemente la mujer sea seleccionada, pero por una cuestión de cupo o demás, que también hay una discusión acerca del tema de las leyes de cupo, si no desacreditan de algún modo la meritocracia o no. Claro. Por eso dije, en igualdad de condiciones, probablemente sea elegida una mujer por una cuestión de que las empresas cada vez más están yendo hacia mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? Hay algunas encuestas también y algunos datos que dicen que aquellas empresas que cotizan en bolsa son dirigidas, que tienen éxito, son dirigidas por mujeres. Digo, ¿eso tiene que ver con lo que contás? Dice que son dirigidas por mujeres y que son más rentables, ¿no? Que ese es el mismo informe de la Oficina de las Naciones Unidas. La verdad es que puede ser que faltan datos estadísticos, datos duros sobre eso. Incluso hay ahora, las Naciones Unidas sacó otro informe, que lo leí hoy casualmente, donde decía que las mujeres, las empresas que tenían mujeres CEOs habían aumentado su rentabilidad entre un 15 y un 20%. Ahora, hay que entender un poco más cuáles son las razones y las causas subyacentes en ese aumento de rentabilidad. Es muy probable que sea la diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, también hay estudios que dicen que cuando preguntaban a CEOs, varones, cuáles eran sus focos, ellos decían mantener los negocios actuales e invertir en tecnología. Y las mujeres decían negocios nuevos y concentrarnos en la gente. Entonces ahí ves cómo la diversidad de opiniones a veces ayuda a que los negocios sean mucho más rentables, ¿no? Confluir distintas perspectivas, absolutamente, hasta sentimientos absolutamente. Que juegan ahí, ¿no? Entonces, si ese grupo de mujeres CEOs tal vez dirija un grupo mayormente de hombres, porque mayormente hay hombres en puestos de liderazgos, ahí haces una buena conversión de diferentes géneros y seguramente diferentes opiniones y profesiones, ¿no? ¿Vos encontrás algún tipo de resistencia en este tema del género o la discusión del género dentro de los compliance officers? Dentro de los compliance officers puntualmente no. La discusión me parece que es mucho más amplia y que se refiere más a mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? Claro. Que eso es el famoso techo de cristal que se encuentra o las barreras que se encuentran en diferentes empresas
porque sí es cierto que en puestos no gerenciales o no directivos puede haber una igualdad de distribución. El problema es cuando subimos. Entonces, esta cuestión de género no se reduce para mí exclusivamente a una discusión de compliance officers, sino que va mucho más amplia. Claro. ¿Y qué valor tienen las políticas con perspectiva de género, digo, hacia adentro de una empresa y también en la composición de ese directorio equitativo que más o menos, por lo que decís, está dirigido, ¿no? Toda esta ahí acción. es interesante porque, como vos seguramente sabés, el año pasado la IGJ, la Inspección General de Justicia, sacó una resolución en donde las sociedades anónimas, en algunos porcentajes, cuando tienen fiscalización estatal o capital social arriba de determinado monto, las fundaciones y las asociaciones, tienen que tener un directorio 50% incluidas mujeres y 50% varones, en caso que sean números pares. Si no es 30, es un 30%. Con lo cual, esto lo que establece es la famosa ley de cupo, donde dicen, bueno, tiene que estar en las mujeres. Y hay un caso interesante, porque ahí entra la discusión que decíamos antes, bueno, ¿es necesario esto? ¿Es realmente el cambio? Porque algunas personas sostienen, no, esto en realidad denigra o discrimina a la mujer, porque si la tienen que contratar para llenar una ley de cupos, en realidad es discriminatorio a veces hasta hacia la mujer. Sin embargo, hay algunos casos que se ha probado, como por ejemplo en España, que hasta que no se impuso que los directorios tenían que estar formados en un 50% con mujeres, caso contrario, tenían que dar explicaciones de por qué eso no sucedía, no se incrementó las mujeres en directorios. Entonces, en ese momento, cuando salió una legislación similar, pasaron de un 17% a un 27%. ¿Qué quiere decir esto a tu pregunta puntual? Que si nosotros tenemos las leyes de cupos, tal vez no sean suficientes, o las políticas de las empresas en cuestiones de género, de diversidad, también no sean suficientes, pero sí definitivamente van a cambiar problemas estructurales o a veces culturales que están, donde eso implica un compromiso explícito de la organización para incluir mujeres en puestos de liderazgo. Y luego ese cambio cultural, que fue por ahí dado de alguna manera forzada por políticas internas de la compañía, se vuelve un poco más natural. Claro. Lógico. ¿Coincidís un poco en que donde hay desigualdad de género hay espacios para la corrupción? Considero que las mujeres son más afectadas, digamos, o son más vulnerables a esos espacios de corrupción, sobre todo en sociedades donde los estereotipos las mujeres cumplen determinados roles y están bien definidos, especialmente donde las mujeres son las encargadas de la educación de los chicos, de buscar salud pública, de buscar diferentes lugares y que no tengan los medios necesarios. Entonces, si una mujer es la responsable de llevar a sus hijos al colegio o de intentar que sus hijos puedan acceder a una educación o puedan acceder a la salud y a la higiene y demás, y no tienen los medios económicos para hacerlo, va a ser mucho más impactada o puede haber más lugar a la corrupción, ¿no? Claro. Cuando uno piensa en miradas de política o en la estrategia, armar políticas de anticorrupción, siempre pensás en evitar sobornos, coimas, ¿no? Lavado de dinero. Pensamos siempre en esa cuestión. Ahora, una denuncia de acoso laboral, de acoso sexual, ¿no tiene el mismo impacto de corrupción para una empresa que lo mismo que estábamos hablando antes? Es muy interesante la pregunta, porque cuando nosotros... El rol del compliance y el officer y de los programas de compliance ha mutado y ha evolucionado mucho en este último tiempo, ¿no? Entonces, vos pensás que esto nació, ¿qué es compliance? Entonces, compliance se ocupa de un programa de cumplimiento para prevenir la comisión de un soborno. ¿Por qué? Porque lo establece una ley en Argentina y en Estados Unidos, y lo que dice la ley es que si vos tenés un programa de compliance, eso es una forma de atenuar una penalidad junto con otras causales. Así nace compliance. Ahora, siempre el programa de compliance tiene que ser basado en la realidad y tener una línea de denuncias. Cuando en la línea de denuncias un 40 o 50%, y esto es estadística en la mayoría de las empresas, te llegan denuncias de discriminación o de acoso, entonces vos no podés centrar tu programa de compliance exclusivamente en temas de soborno, sino que esto se amplía mucho más. Y así fue como el rol de los compliance officers en las organizaciones
se comenzó a ampliar, y especialmente porque hay empresas además que tienen políticas de diversidad, con lo cual si hay un incumplimiento a estas políticas, el compliance officer de algún modo es responsable de levantar la mano y decir, bueno, no se cumplió la política del lugar de trabajo libre de acoso, por ejemplo. Claro. ¿No? Y hablamos de acoso, hablamos de malos tratos, Exacto. no hablamos solo de la mujer, para que se entienda, No, perfecto, porque esto no. puede ser acoso a otro nivel también. No, puede ser, hay diferentes tipos de políticas y cada organización define a dónde quiere ir, pero generalmente las más usuales tenés una política de no discriminación, que eso es mucho más amplio que lo que hablábamos del tema de equidad o de mujeres, es no discriminación hacia nadie dentro de la organización. Después podés tener lugar de trabajo libre de acoso, que el acoso puede ser sexual o puede ser laboral, ahí entran los malos tratos o el tema de mobbing, que se llama, ¿no? No solamente un acoso sexual, por eso amplía también a varones y a mujeres. ¿Y te tocó resolver algún caso puntual de este para saber cómo se resuelve, cuánto tiempo lleva? Mira, es importante que cada organización, en primer lugar, decida quiénes son los responsables de determinar estos temas. Y de acuerdo a mi experiencia, yo vi que en algunas organizaciones, por ejemplo, el compliance está focalizado en ver los temas de fraude y de corrupción, y en otras organizaciones ve también los temas de acoso y es el responsable de investigarlos, ¿no? Y a mí me tocó estar en los dos. Cuando se lleva a cabo una de esas investigaciones nunca lo hace solo, siempre tiene lo que nosotros llamamos stakeholders internos, y en este caso recursos humanos es un stakeholder esencial para hacer estas investigaciones. Entonces son investigaciones sumamente delicadas, donde lo haces en general con otras áreas de soporte y buscas, puede ser pruebas escritas, WhatsApp, mails que le manda la persona que está acosando, pueden ser cámaras dentro de la organización, buscas testimonios de las personas que están alrededor, puedes buscar hasta antecedentes policiales. A mí me ha pasado y fuimos por todo ese recorrido hasta que realmente pudimos llegar a un nivel de certeza de que había sucedido, digamos, el acoso, por todos estos motivos que te estoy dando que hemos visto. Y bueno, lógicamente la persona es desvinculada y en algunos casos a veces hay que hacer una denuncia. Ahora, ¿cuánto es importante ahí el liderazgo de la persona, ¿no? Del compliance officer y de la confianza que puede generar con el otro y en su ámbito de trabajo? Absolutamente, la confianza y la empatía, por eso yo decía que esas habilidades blandas de un compliance officer son esenciales, porque si no la gente no se anima a hablar, no se anima a creer que realmente va a hacer algo. Esto es interesante, cuando esa denuncia de acoso, bueno, es un proceso bastante largo. Cuando lo terminamos y la persona se desvinculó, me llegaron mails y aparte vinieron a mi oficina a agradecerme, porque decían, mira, la verdad es que nosotros no pensamos que se iba a hacer algo con respecto a este tema, no pensamos que iban a poder llegar al fin. Y la verdad que estamos sumamente agradecidos y esas son las acciones que yo digo que generan confianza, porque la confianza se construye, ¿no? Entonces cuando yo te digo que voy a hacer algo y lo hago, ahí eso empieza a generar confianza. Bueno, no solo muestro que lo puedo hacer, sino directamente que lo hago. Lo hago. Y que hay normas. Evidentemente hay normas y que eso es interesante saberlo. Digo, no es solamente en empresas argentinas, digo, esto está tomado de afuera, hay ejemplos concretos. Sí, afuera creo que hay muchísimo también movimiento acerca de las políticas de no discriminación o el lugar de trabajo libre de acoso, que el compliance officer de algún modo es el responsable de asegurarse que las políticas corporativas se cumplan, ¿no? Y sin duda otros países han sido pioneros como Estados Unidos en estos temas, pero nosotros también estamos avanzando mucho, por suerte. En la Argentina solo 2 de cada 10 CEOs son mujeres. ¿Cómo estamos con respecto a la región de Latinoamérica y también con respecto al mundo? Y si esto puede cambiar y es necesario. Bueno, con respecto a la región de Latinoamérica estamos más o menos en los mismos niveles. Con respecto a algunos otros países estamos por atrás. Un poco te comentaba el caso de España, que también ponían esta necesidad del aumento de mujeres, no solo CEOs, sino en directorios de las sociedades, que se aumentó del 17 al 27%. En Estados Unidos también hay algunos casos que algunos fondos de inversión sostuvieron que iban a hacer su recomendación para que se inviertan los mismos en caso que hubiera mujeres en el directorio, con lo cual esto aumentó también
que muchas compañías así lo hicieran. Con lo cual te diría, con respecto a algunos países de Europa y a Estados Unidos estamos por abajo, y con respecto a Latinoamérica estamos más o menos en forma similar. De todos modos, tenemos que pensar que en los últimos 3 años hubo cierto estancamiento con esto de las mujeres en los directorios, que es más o menos cerca del 10% de los directorios tienen mujeres, ¿no? Hay mujeres en más o menos es un 10%. Por eso esta resolución de la Inspección General de Justicia es tan determinante para hacer cambios estructurales, que de otro modo sería mucho más lento el proceso, ¿no? En esos cambios estructurales que decís, ¿tiene o juega el salario, por ejemplo, que siempre se habla? Bueno, sí, de ese tema? Juega el salario, juega la participación. En realidad el salario también va acompañado de puestos de liderazgo, pero aún a veces en igualdad de puestos las mujeres ganan menos que los varones, con lo cual digamos, el acompañamiento o la lucha, por así decirlo, debe ser en todos los ámbitos, no solamente en tener puestos de liderazgo, pero con menor salario, ¿no? Claro. ¿Y para vos es indispensable que una empresa privada se asocie con el Estado, por ejemplo, para fomentar, para trabajar temas vinculados a la equidad y por supuesto, a la promoción de la igualdad de género dentro del ámbito de trabajo? Creo que vos tuviste alguna experiencia concreta en firmas de convenio. Sí, absolutamente. Me parece fundamental que hay diferentes actores de la sociedad. Pueden ser las empresas empleadoras, juntos con el Estado, y también los sindicatos, para, digamos, que todos en conjunto trabajen por estas políticas de diversidad y de género. De hecho, el convenio de la 190 de la OIT, Argentina fue uno de los primeros países en los que lo ratificó, y justamente lo que se establece en el convenio es que sindicatos, Estado y empleadores tienen todos que trabajar en conjunto para la implementación de políticas públicas y políticas privadas dentro de las compañías para promover, digamos, la diversidad y luchar contra la violencia y la discriminación de las mujeres. Eso es, perdón, una norma, hay que cumplirlo. Sí, la Argentina adhirió al convenio 190 de la OIT. ¿Qué significa para el país esa adhesión? Significa que hay que hacer reportes, digamos, enviar reportes a la OIT anuales y demás sobre cuál es el avance en estos temas dentro de políticas públicas, con lo cual también se van luego a pedir a las empresas que hagan determinados protocolos de erradicación de violencia dentro de las compañías. ¿Y si no se cumplen, qué pasa? ¿Pueden tener sanción? Y si no se cumple, cuando son leyes, o sea, cuando son leyes dentro del país, seguramente habrá una sanción. Lo que establece el convenio de la OIT es que Argentina se compromete a promover que la legislación establezca la erradicación de la violencia y la discriminación, digamos, en lugares de trabajo de las mujeres. Entonces, Argentina debe promover políticas, promover legislaciones para eso. Una vez que está la legislación, si no se cumple, sí hay una sanción. Te tocó firmar hace muy poquito, ¿no? Sí, un firmamos. Convenio. ¿Y qué resultado les dio? ¿Y desde dónde arrancaron? Bueno, eso fue un convenio de cooperación donde se trabajaba para la difusión de la línea 144, también para establecer políticas de compañía con respecto a temas de género y de diversidad. Y fue justamente un convenio de cooperación para trabajar en forma conjunta, ¿no? Con el Ministerio de Mujeres, ¿no? Género, y Diversidad. De diversidad. Digo, ¿esto tiene que ver con el momento en que atravesamos con la pandemia? ¿Tenía que ver con eso? Yo creo que tiene que ver con una realidad, en primer lugar, que nos invade, ¿no? O sea, el tema de mujeres en puestas de liderazgo, el tema de violencia contra las mujeres, el tema de discriminación es una realidad que ya no podemos mirar para otro lado y está puesta en la agenda de las compañías, en la agenda política y en la agenda social. Pero por otro lado sí es cierto que a raíz de la pandemia aumentó la violencia contra las mujeres por una cuestión de que estaban en sus hogares mucho más que en otras oportunidades, y que la línea 144 recibió un 48% más de llamados que en igual periodo del año anterior. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente hubo un aumento del 50% de la violencia en los hogares, ¿sí? Con lo cual ya las empresas tampoco pueden mirar para otro lado,
porque eso les impacta también a sus empleadas y vos lógicamente no vas a tener a una empleada trabajando en igualdad de condiciones, ni tampoco psicológicamente bien o con foco o rindiendo adecuadamente si el día anterior sufrió una situación de violencia, ¿no? Entonces muchas empresas también están tomando esta iniciativa de implementar protocolos de violencia doméstica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la empleada sufre una violencia, no en su ámbito laboral, sino en su casa, por a un familiar, la empresa la ayuda, digamos, a transitar esa situación. Hay una empresa de cosméticos que le da días, ¿no es cierto?, a esas mujeres. Bueno, la empresa, varias empresas que yo conozco, de hecho, YPF también tenía la política de una licencia para mujeres que estaban atravesando esta situación, y la empresa de cosméticos que decís, también, que es una de las pioneras realmente en implementar los protocolos de violencia doméstica. Claro, tiene una fundación dedicada a eso. Pero hablamos de mujeres, pero digo, hay sectores que están reclamando derechos nuevos y que es lógico también, digo, mujeres, digo, discapacitados, digo, comunidad homosexual, que reclaman espacio, que reclaman todas estas políticas de las cuales venimos hablando. ¿Esto qué genera como nueva política para cumplir dentro de una empresa? Bueno, cuando hablamos de diversidad no nos limitamos exclusivamente a incluir a mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? Sino que la diversidad incluye justamente incluir personas con capacidades diferentes o diferentes comunidades dentro de una compañía, y básicamente respetarlos, incluirlos y ayudarlos, digamos, en este proceso. Un poco es importante recordar que una parte es tener equipos diversos, respetar la diversidad, y otra parte es ser inclusivos, que la inclusión es una evolución de la diversidad, ¿no? Yo primero acepto, abrazo esa diversidad y luego puedo lograr ser inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente acepto esa diferencia, sino que la valoro y la considero como algo que me genera valor, que haya una diferencia, ¿no? Me hablas de ese tema y me vuelvo al liderazgo, evidentemente, porque eso tiene que ver también con la confianza que vos generás en el otro. Creo que hay una frase que leí por ahí que te pertenece, que es: quiero confiar para seguirte. Sí. ¿Qué significa eso para un compliance officer? Es importantísimo. Creo que la confianza es un poco con lo que hablábamos recién, es fundamental. Porque si no, no podés generar un cambio cultural, ¿no? Entonces... Es que ahí está el secreto, ¿no? Que ahí está el secreto, porque no nos olvidemos que, a ver, y vuelvo un poquito cuando yo te contaba lo que era un programa de integridad. El programa de integridad puede ser basado en cumplimiento, pero hay una parte cultural que es esencial, porque yo puedo cumplir solamente porque si no tengo un castigo, o puedo cumplir porque yo no sé hacer de otro modo las cosas que cumpliendo y haciéndolas bien. Entonces ahí es cuando sucede el verdadero cambio cultural, que es mucho más trascendente que cumplir por el solo hecho de que si no hay una sanción, ¿no? Ese cambio cultural requiere un liderazgo muy importante, y el liderazgo tiene que estar basado en la confianza, porque si no, digamos, es muy difícil seguir a ese líder. Y la confianza, como digo yo, la mejor forma de construirla es, además de que con el ejemplo, con hechos. Y esos cambios que decís culturales son cambios de estructura también y nueva forma de trabajo, teniendo en cuenta lo que está pasando con la pandemia, por ejemplo, y a futuro digo esto, ¿no? ¿Qué cambios vas a tener que implementar para adecuarte a todo lo que está pasando ahora? Sin duda la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, entre ellas diferentes formas de trabajo y de nuevo el rol del líder, ¿no? El año pasado cuando empezamos a trabajar desde casa, la verdad que un foco muy importante eran los equipos, cómo nos manteníamos conectados, cómo sabíamos que esos equipos estaban bien, digamos, psicológicamente, o si necesitaban algo adicional. Entonces esa conexión con el equipo pasó a ser casi una prioridad. ¿Por qué? Porque también luego es un círculo virtuoso, eso vuelve en
un empleado que está motivado, que está conectado, que confía en su líder y lógicamente puede trabajar de una forma mucho mejor y dar mayores resultados, ¿no? Bueno, después de todo esto que hablamos, digo, el gran reto que crees de los compliance officers es llevar adelante programas de integridad, desarrollar una cultura de la equidad, pero así esto también traducirlo en una sociedad más justa y equitativa. Sin duda que sí. Y de los compliance officers, y siempre yo digo, de los compliance officers en conjunto con otros jugadores dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad civil. Solos no nos salvamos, no podemos hacerlo. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Así que creo que sí, que es el gran desafío y salir de la oficina, salir del home office un poco y trabajar en conjunto con otros líderes de la organización, de la sociedad, de la política, digamos, de diferentes niveles para trabajar por una sociedad más justa, más diversa y más inclusiva. ¿Nos falta para eso? Todavía sí, bastante. Nos falta, pero creo que estamos por el buen camino, que es un camino que estamos recorriendo desde diferentes lugares, desde diferentes empresas, políticas, gobierno. ¿Y las ONG qué papel cumplen ahí? Un papel fundamental. Las ONG cumplen un papel fundamental. En todo esto que estábamos hablando, por ejemplo, de violencia doméstica, las ONG cumplen un papel muy importante y muchas empresas, por ejemplo, luego derivan a sus empleadas a unas ONG para que puedan hacerle un seguimiento. Eso en un ejemplo, pero cumplen roles fundamentales, con lo cual esos puentes tenemos que seguir construyéndolos para avanzar. Eso, me quedo con eso, construir puentes, sí. Creo que es fundamental. Absolutamente. Gracias, Luján. No, muchas gracias a vos. Un placer.